Hubo un tiempo en que existieron ciudades tan prósperas, tan llenas de vida, que parecían imposibles de destruir. Ciudades donde el oro corría como el agua, donde el placer no tenía límites y donde los hombres creyeron que podían vivir sin Dios. Sus nombres, Sodoma y Gomorra, dos ciudades que no cayeron de la noche a la mañana, sino que fueron consumidas, poco a poco, desde adentro, porque antes del fuego hubo decisiones, antes del juicio hubo advertencias, y antes de la destrucción total hubo un hombre que lo vio todo y decidió quedarse, Lot. Pero para entender cómo estas ciudades llegaron a su fin, tenemos que regresar al principio, a un momento en la historia donde la humanidad ya había sido juzgada una vez, después de la caída de Babel, cuando Dios confundió las lenguas y dispersó a los hombres sobre la tierra. Los pueblos vagaron sin rumbo, divididos, desconectados, buscando nuevos territorios donde levantar sus propias glorias. Entre ellos, los descendientes de Cam, un linaje marcado por la rebeldía, por el deseo de poder y por una ambición que no conocía límites, cruzaron desiertos abrasadores, montañas hostiles, valles olvidados por el tiempo, hasta que un día llegaron a un lugar diferente, un lugar que parecía bendecido, el Valle del Jordán. Ante sus ojos se extendía una tierra fértil, ríos que fluían con abundancia, árboles cargados de fruto, campos verdes que parecían no tener fin. Era, para ellos, como ver el Edén, y en ese momento tomaron una decisión que cambiaría la historia. Aquí construiremos nuestra gloria. Y así nació Sodoma, no como una ciudad cualquiera, sino como un símbolo de poder, de ambición y de dominio humano. Sus muros fueron levantados con esfuerzo brutal, sus calles trazadas con precisión, sus canales llevaron agua a cada rincón, y la tierra respondió con abundancia, con riqueza, con prosperidad. Pronto, Sodoma se convirtió en el centro del mundo conocido. Caravanas llegaban desde tierras lejanas, comerciantes de Egipto, viajeros de Arabia, mercaderes de regiones desconocidas, todos atraídos por una sola cosa, la riqueza. Pero donde hay abundancia sin límites, el corazón del hombre comienza a cambiar, porque cuando el ser humano deja de luchar por sobrevivir, comienza a buscar algo más peligroso, satisfacerse a sí mismo. Y así, lo que comenzó como prosperidad se convirtió en exceso. Las noches en Sodoma dejaron de ser tranquilas, se llenaron de música, de vino, de cuerpos, de deseos sin control. La moral comenzó a desaparecer. Las leyes cambiaron. Lo que antes era impensable, ahora era celebrado. Lo que antes era pecado, ahora era cultura. Y en medio de todo esto se levantó un hombre, Vera, el primer rey de Sodoma, carismático, inteligente, peligroso. Un hombre capaz de hacer que lo incorrecto pareciera correcto, que lo torcido pareciera virtud. Bajo su reinado, Sodoma alcanzó su punto más alto y al mismo tiempo comenzó su caída más profunda. Pero Sodoma no estaba sola. Al sur, otra ciudad se levantaba, diferente, pero igual de peligrosa, Gomorra. Si Sodoma era fuerza, Gomorra era seducción. Si Sodoma imponía, Gomorra atraía. Era una ciudad de arte, de belleza, de placer refinado. Sus calles brillaban, sus templos eran majestuosos, sus fiestas inolvidables. Pero detrás de esa belleza había algo oscuro, porque en Gomorra el placer no tenía límites, la sensualidad se convirtió en religión y el deseo en ley. Su rey, Birsa, no gobernaba con fuerza, gobernaba con seducción. Convenció al pueblo de algo peligroso, que no había límites, que todo deseo era válido, que toda restricción
era innecesaria. Y así, Sodoma y Gomorra se convirtieron en algo más que ciudades. Se convirtieron en un sistema, una cultura, una forma de vivir, donde Dios no tenía lugar. Pero el problema no era solo la riqueza, ni el placer, ni el poder. Era esto: habían normalizado lo que estaba mal. El pecado dejó de ocultarse, salió a las calles, se volvió orgullo, se volvió identidad, se volvió ley. Y mientras las ciudades celebraban su libertad, el cielo observaba en silencio. Pero ese silencio no era indiferencia, era paciencia, porque algo estaba ocurriendo, un clamor, un grito invisible que comenzaba a subir desde la tierra hasta el cielo. Y cuando ese clamor llegó, todo cambió, porque Dios decidió intervenir. Mientras el clamor contra Sodoma y Gomorra ascendía como humo invisible, hasta los cielos, hubo un hombre que lo escuchó antes que nadie, Abraham, el amigo de Dios, el hombre del altar, el que caminaba no por vista, sino por fe, a diferencia de Lot, que había elegido con los ojos. Abraham había aprendido a esperar en silencio, a obedecer, incluso cuando no entendía. Y fue en uno de esos días, en el calor del desierto, cuando todo cambió. 3 visitantes aparecieron frente a su tienda. No eran hombres comunes. Había algo en su presencia, algo que hacía temblar el aire. Abraham lo sintió de inmediato. Corrió hacia ellos, Se inclinó, los honró, sin saber que estaba a punto de escuchar una sentencia que estremecería la historia. el clamor contra Sodoma Gomorra es grande, y su pecado, gravísimo. Descenderé ahora. y veré. En ese momento, el corazón de Abraham se detuvo, porque él sabía algo. Lot estaba ahí. Su sobrino, su familia, su sangre, en medio de una ciudad condenada. Y entonces Abraham hizo algo Que pocos hombres se atreverían hacer. Intercedió, supuso entre Dios y la destrucción, Destruirás también al justo con el impío. si hubiera 50 justos. Pero la respuesta fue clara: si hay justos, la ciudad será perdonada. Y Abraham descendió en su súplica. 45 30, 40. 20. Pero la respuesta, No cambió si hay 10 la ciudad justos, vivirá. pero en lo profundo, Abraham sabía la verdad. Ese número nunca sería encontrado. ¿Por qué? Sodoma ya no era una ciudad con pecado. Era una ciudad definida por él. Y aquí es donde la historia deja de ser solo historia. Porque lo que ocurrió en Sodoma no fue único, no fue aislado, fue un patrón, una advertencia, un espejo. Porque a lo largo de la historia Han existido naciones que han seguido el mismo camino. Naciones que comenzaron con principios, con orden, con propósito, pero que poco a poco se transformaron. Y hoy, muchos señalan a una en particular. Una nación, poderosa, influyente, rica, estados, unidos. Un país que alcanzó, niveles de prosperidad, nunca antes, vistos, tecnología, riqueza, influencia. global. Pero también, Un país donde muchos creen que algo está cambiando. Donde lo que antes era incorrecto, ahora es celebrado. donde los valores tradicionales Son cuestionados. Donde la moral se redefine constantemente. Donde el exceso, el placer, el ego, se convierten en el centro de la vida. Estamos viendo el mismo patrón. Porque así comenzó Sodoma. No con fuego, no con destrucción, sino con decisiones pequeñas, con cambios graduales, con una sociedad que poco a poco dejó de escuchar, hasta que el pecado dejó de esconderse. y comenzó a gobernar. Pero hay algo más inquietante aún. Porque en Sodoma no solo había maldad, también había, Gente que sabía que estaba mal, pero se quedó como el atún hombre que veía la corrupción, todos los días, que sentía el peso en su alma, pero que nunca salió. porque la comodidad lo ató, porque la prosperidad lo silenció, porque el sistema lo absorbió.
Y esa es la parte más peligrosa de esta historia. No los que hacen el mal, sino los que lo toleran. Porque cuando una sociedad llega al punto, o el justo guarda silencio, el juicio deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los ángeles descendieron, no como visitantes, sino como testigos. Sodoma iba a ser examinada pesada y juzgada. Y esa misma noche, la ciudad mostró su verdadero rostro, sin máscaras, sin filtros, sin vergüenza. porque cuando la oscuridad es total, Ya no necesita esconderse. Y lo que ocurrió esa noche, No solo confirmó la sentencia, la selló. Y mientras todo esto sucedía, mientras el cielo, ya había tomado una decisión. La ciudad seguía. igual riéndose, celebrando, ignorando. Tal como muchas veces ocurre, antes de una caída, porque la historia ha demostrado algo. Una y otra vez las grandes naciones no caen de un día para otro, que en cuando dejan de reconocer lo que la sostenía. Y cuando eso ocurre, el final siempre llega. La noche había caído sobre Sodoma. Pero no era una noche cualquiera. Había algo en el aire, algo pesado, denso. Como si la ciudad entera estuviera a punto de exhalar su último suspiro. Sin saberlo, las calles seguían vivas, las antorchas encendidas, las risas presentes, los excesos intactos. Pero nada había cambiado. Y ese era el problema. Porque cuando el juicio está a las puertas, la mayoría sigue viviendo como si nada fuera a pasar. Pero los dos mensajeros ya estaban dentro de la ciudad. Habían sido recibidos por Lot, el único hombre que aún conservaba una chispa de conciencia en medio de tanta oscuridad. Pero Sodoma no tardó en revelar su verdadero rostro. La noticia corrió rápido. Han llegado forasteros y lo que vino después fue la confirmación final. Hombres de toda la ciudad, jóvenes, ancianos, todos rodearon la casa de Lot. Pero golpes como una bestia hambrienta. Golpes en la puerta gritaban. Exigían: sácalos. Queremos a esos hombres. Pero no había vergüenza. No había límite. No había temor. El pecado ya no era oculto. Era público. Era celebrado. Era exigido, pero Lot salió. Cerró la puerta detrás de él. Su corazón latía con fuerza. Pero Dos sabía que lo que estaba enfrentando no era solo una multitud. Era el reflejo de toda una ciudad totalmente perdida. Dos, por favor, no hagan esta maldad. Pero sus palabras no tenían peso. No en Sodoma. Dos, porque cuando una sociedad rechaza la verdad, la voz del justo se vuelve ruido. 3. La multitud avanzó. La violencia estaba a punto de estallar. Pero entonces, el cielo intervino. 3. Los mensajeros abrieron la puerta, tomaron a Lot. Y en un instante los hombres de Sodoma quedaron ciegos. No podían ver. No podían encontrar la puerta. Tropezaban, gritaban y lloraban, maldiciendo en la oscuridad, sin entender que el juicio ya había comenzado. Pero dentro de la casa, la advertencia fue clara. Levántate, toma a tu familia y sal, porque esta ciudad será destruida. No era una posibilidad. No era una amenaza. Era una sentencia. Pero Lot dudó. Aún en ese momento dudó. Porque salir significaba perderlo todo. Su casa, su posición, su vida en esa ciudad, su vida. Y ahí está la verdad, incómoda. Muchos saben que deben salir, pero no quieren soltar. Los mensajeros no esperaron más. Tomaron su mano, la de su esposa, la de sus hijas, y lo sacaron. Porque la misericordia veces te arrastra cuando tú no tienes la fuerza de irte. Pero corre. No mires atrás. No te detengas. Y entonces comenzó. El cielo se abrió. No como lluvia, sino como juicio. Pero fuego, azufre, llamas descendiendo con furia. Sodoma gritó, Gomorra tembló, fuego. Las casas ardían. Las torres colapsaban. Las calles se convertían en ríos de fuego, fuego. El aire quemaba. La tierra se abría. Los hombres corrían sin rumbo. Los mismos que se sentían invencibles, ahora huían como sombras aterradas. El aire, gritos, desesperación, caos total. Y en medio de todo eso, Lot corría sin mirar atrás.
aferrado a la única oportunidad que le quedaba. Pero alguien no obedeció. Su esposa. Giró la cabeza. Solo un instante. Un último vistazo a la vida que dejaba atrás. Su esposa. Y en ese momento todo terminó para ella. Su cuerpo se detuvo. Su aliento desapareció. Y se convirtió en una columna de sal. Un recordatorio eterno de que no puedes avanzar si tu corazón sigue atado al pasado. El fuego continúa hasta que no quedó nada. Ni risas ni música. Ni orgullo, solo ceniza. Silencio y humo elevándose hacia el cielo. Sodoma había desaparecido. Gomorra borrada. Pero la historia no termina ahí. Porque el fuego no solo destruyó ciudades. Reveló algo más profundo. Que no basta con escapar del juicio, sino eres transformado por dentro. Lot salió de Sodoma. Pero Sodoma nunca salió completamente de él. Y lo que ocurrió después, en la oscuridad de una cueva, fue la prueba más dura de todas. El pecado, que había sido destruido afuera, había sobrevivido dentro. Y esa es la advertencia, la verdadera, la que muchos no quieren escuchar. Las ciudades no queden solo por lo que hacen, sino por lo que se vuelven. Y las naciones no son diferentes. Porque la historia de Sodoma y Gomorra no es solo pasado, es una señal, un espejo, una advertencia. La estamos aprendiendo de ella o repitiéndola. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por apoyarnos. Y si esta profecía te impactó, te invito a que sigas el canal, ya que subimos profecías de la Biblia todos los días. Y así te ayudamos a conocer más de la verdad. Dios te bendiga.